Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar una de las épocas más fascinantes y, francamente, más trágicas de la historia moderna. Estamos hablando de ese periodo de entreguerras, esos 20 años cruciales entre 1919 y 1939. Es como ver una reacción en cadena en cámara lenta, donde una paz, muy mal diseñada, nos llevó de cabeza hacia una catástrofe global sin precedentes. Así que, vamos a sumergirnos en esto. Nuestra ruta de hoy es bastante clara. 1. El Tratado de Versalles. 2. Los felices años 20. 3. El gran crack del 29. 4. El ascenso del totalitarismo. Y 5. El camino a la guerra. Es realmente asombroso y un poco aterrador ver lo rápido que el mundo giró fuera de control. Fíjense en esta línea de tiempo. Solo 20 años separan la firma del Tratado de Versalles en 1919 del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. En medio de todo eso, tenemos hitos determinantes. Mussolini tomando el poder en Italia en el 22, Wall Street colapsando en el 29 y Hitler llegando a la Cancillería en el 33. Es un descenso vertiginoso de un conflicto global al siguiente. Empecemos con el punto 1. El Tratado de Versalles, una paz defectuosa. Y es que el final de la Primera Guerra Mundial sentó un precedente sumamente peligroso. En lugar de construir una paz estable, las potencias vencedoras se enfocaron en castigar, y castigar duramente, a los perdedores. Las condiciones impuestas a Alemania fueron brutales. Literalmente perdieron territorios vitales como Alsacia y Lorena. Se les obligó a reducir su ejército a la mínima expresión y a desmilitarizar la zona de Renania. Pero el golpe más fuerte de todos fue económico. Les impusieron unas reparaciones de guerra astronómicas. Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta deuda, a Alemania le tomó hasta el año 2010 pagar la última cuota. ¿2010? Y el punto clave aquí es esta frase. La exigencia de que la responsabilidad de la guerra recae únicamente sobre los hombros de Alemania. Imagínense obligar a toda una nación a aceptar la culpa absoluta de semejante conflicto. Esto creó un resentimiento nacional profundísimo, una humillación pública y financiera que dejó a la nueva y frágil República de Weimar cojeando desde el primerísimo día. 80.000 millones de marcos. Suena a todo el presupuesto de una nación entera, ¿verdad? Pues no. Eso ilustra a la perfección el nivel de locura económica. 80.000 millones de marcos llegó a ser el costo de una simple barra de pan en Alemania. Fue una hiperinflación totalmente absurda. El valor de la moneda cayó tan bajo que los ahorros de toda una vida literalmente desaparecían en cuestión de días. Una desesperación absoluta a nivel nacional. Pasemos a la sección 2, los felices años 20, la ilusión de prosperidad. Porque si cruzamos el Atlántico en esa misma época, el panorama era otro mundo completamente distinto. Es un contraste brutal. Por un lado, tenemos a Estados Unidos viviendo una euforia total, una economía en pleno auge, expansión de crédito por todas partes, la cultura del consumismo, los autos, la era del jazz, una fiesta. Pero mientras tanto, del otro lado del charco, Europa estaba hundida en deudas con su infraestructura en ruinas. Básicamente sobrevivían porque Estados Unidos les inyectaba préstamos y créditos vitales. Miren esta locura financiera. $17,000 de beneficio con tan solo $1,500 de capital. Esto demuestra la confianza ciega y bastante imprudente que había en el mercado de valores. Personas de todas las clases sociales compraban acciones usando dinero prestado, convencidas de que los precios simplemente iban a subir para siempre. La prosperidad parecía infinita. Pero como sabemos, lo que sube tiene que bajar. Sección 3. El gran crack del 29. El catalizador del desastre. Esa gran fiesta impulsada por la deuda llegó a un freno devastador en octubre de 1929. Veamos cómo se armó este efecto dominó. Todo arrancó con un estancamiento del mercado a principios de octubre. Luego llega el Jueves Negro, el 24 de octubre, cuando el pánico se apodera de todos y empieza una venta masiva y descontrolada de acciones. Y esta cascada de miedo culmina trágicamente en el famoso Martes Negro, el 29 de octubre, un colapso absoluto de Wall Street en cosa de días. 15 millones. Y ese no es solo un número en un gráfico.
Es la cantidad de personas que perdieron sus empleos solamente en los Estados Unidos. El costo humano de la Gran Depresión fue monumental. Quiebras masivas, una pobreza que se extendió rapidísimo, al punto que forzó una intervención estatal gigantesca a través del New Deal del presidente Roosevelt en un intento desesperado por salvar la economía. Pero claro, el desastre no se quedó en América. Al colapsar, Estados Unidos cerró bruscamente el grifo de los créditos que mantenían a flote a Europa. Y esto mandó a la economía global a una espiral descendente insalvable. Sin ese dinero, las frágiles economías europeas, y especialmente la de Alemania, simplemente implosionaron. Llegamos a la sección 4, el ascenso del totalitarismo, cuando la desesperación alimenta el extremismo. Toda esta ruina económica preparó el terreno perfecto para cambios políticos radicales. Básicamente, el totalitarismo es un régimen donde el Estado tiene un control extremo sobre todo, la vida social, la economía, la cultura, absolutamente todo, y prohíbe cualquier tipo de oposición. Y estos gobiernos no surgieron de la nada, se sostuvieron combinando un apoyo popular masivo con una represión violenta para mantener el orden absoluto. Lo interesante de esta tabla es ver cómo surgieron regímenes muy distintos, pero todos con un control absoluto. Tenemos el fascismo en Italia con Mussolini, enfocado en el militarismo. El nazismo en Alemania con Hitler, basado en un nacionalismo extremo y el antisemitismo. Y el comunismo en la Unión Soviética, liderado por Stalin, apoyado en la planificación centralizada y las purgas masivas. Los métodos que utilizaron fueron verdaderamente oscuros. Para dar un ejemplo, el partido nazi manipuló hábilmente el resentimiento y la crisis en Alemania para culpar de todos los males a enemigos políticos y al pueblo judío. En 1935 impusieron las leyes de Nuremberg, que restringían desde matrimonios hasta profesiones. Todo esto respaldado por el terror de una policía secreta, violencia en las calles y la eventual creación de los infames campos de concentración. Y esta radicalización política se esparció como pólvora. En España, por ejemplo, vimos una guerra civil brutal en 1936 que dejó casi 1 millón de muertos. Es otro trágico ejemplo de la época. Un conflicto que terminó instalando una dictadura militar de 30 años bajo Francisco Franco, con muchísima inspiración fascista. Sección 5. El camino a la guerra. Caen las últimas fichas. Estos son los pasos finales que nos llevaron directo a un nuevo conflicto global. Empezamos a ver una agresión descontrolada. Estos estados totalitarios querían armar sus propios imperios y no les importaba usar la fuerza. Japón invade Manchuria y luego China, la Italia fascista decide invadir Libia y Etiopía, y mientras tanto, Alemania se rearma en secreto, rompiendo por completo el Tratado de Versalles y se lanza a invadir partes de Checoslovaquia. Y ante todo esto, ¿qué hizo la Sociedad de las Naciones? Prácticamente nada. Esta organización que se suponía debía garantizar la paz mundial, probó ser completamente inútil. Al no intervenir ni imponer castigos reales, básicamente les dieron luz verde a las recién formadas potencias del eje para que se prepararan para la guerra. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda. ¿De verdad han aprendido nuestras sociedades modernas las lecciones devastadoras de esos excesos crediticios de los años 20? ¿Entendemos realmente las oscuras consecuencias políticas que trae un colapso económico? Al ver los paralelos con las crisis financieras más recientes, es imposible no quedarse pensando en esto. Es un tema que definitivamente nos invita a seguir cuestionando y analizando nuestro presente. Ha sido un viaje histórico fascinante. Hasta la próxima.